El impacto de la noticia se desató como un trueno en medio de la calma aparente de un sábado cualquiera. Apenas pasadas las primeras horas de la tarde del 10 de enero, los teléfonos comenzaron a vibrar con insistencia en todos los rincones del planeta. Primero fueron mensajes aislados en grupos de WhatsApp de fanáticos colombianos, luego publicaciones frenéticas en Instagram que se compartían a velocidad vertiginosa, hasta que las alertas de noticias internacionales empezaron a encenderse como luces rojas en una sala de control. Jason Jiménez, el cantante que había convertido el dolor en himnos y la lucha en melodías pegajosas, había muerto en un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba junto a su equipo se estrelló minutos después de despegar en Boyacá, y no hubo sobrevivientes. Ese detalle seco y cruel se repitió una y otra vez en las pantallas, pero nadie quería creerlo de inmediato. El mundo se detuvo por un segundo, como si el aire mismo se negara a circular mientras la mente procesaba la frase imposible. En cuestión de minutos, el hashtag #AquiEPDJason se convirtió en tendencia global, y las transmisiones en vivo de canales colombianos empezaron a mostrar imágenes del lugar del siniestro, con humo negro elevándose entre los campos verdes. La confirmación oficial llegó casi al mismo tiempo desde múltiples fuentes, y con ella se rompió el dique de la incredulidad. Millones de personas en diferentes usos horarios sintieron el golpe al mismo instante, como si una corriente eléctrica invisible hubiera atravesado continentes. En Miami, Nueva York, Madrid, México, Buenos Aires, Santiago, la noticia irrumpió sin aviso previo, interrumpiendo conversaciones, comidas familiares y noches de descanso. Nadie estaba preparado para esa pérdida repentina de alguien que parecía invencible en su carisma y en su voz rasgada que cantaba verdades incómodas. El silencio inicial fue ensordecedor, seguido de un murmullo colectivo que pronto se transformó en un grito ahogado de dolor. Las redes sociales, que minutos antes estaban llenas de memes y rutinas cotidianas, se convirtieron en un mar de fotografías del artista sonriendo, abrazando micrófonos, rodeado de fans. Cada publicación llevaba implícita la misma pregunta muda: ¿cómo es posible? El mundo entero pareció sincronizarse en ese instante de conmoción absoluta, donde el tiempo se volvió elástico y el espacio se redujo a la pantalla de un celular que temblaba en la mano. La reacción no tardó en diversificarse según las fronteras y las culturas. En Estados Unidos, especialmente en Miami y Nueva York, donde la comunidad latina es inmensa, los fanáticos colombianos y venezolanos se reunieron espontáneamente en plazas y restaurantes conocidos por poner música popular. Jóvenes con camisetas estampadas con su rostro lloraban abrazados, mientras otros grababan videos contando cómo sus canciones los habían acompañado en momentos de ruptura amorosa o de superación personal. En España, particularmente en Madrid y Barcelona, los seguidores que habían asistido a sus conciertos en teatros pequeños o en festivales latinos expresaron su estupor en comentarios largos y emotivos, escritos en español neutro mezclado con expresiones regionales. Muchos recordaban la gira que hizo por Europa, donde su energía en el escenario había conquistado a públicos que no hablaban su idioma, pero sí entendían el sentimiento crudo de sus letras. En México, la noticia golpeó fuerte entre los amantes del género popular, que lo comparaban con figuras locales, y grupos enteros de amigos comenzaron a reproducir sus éxitos en bares, elevando el volumen como forma de homenaje inmediato. En países como Perú, Ecuador y Chile, donde su música había cruzado fronteras gracias a las plataformas digitales, las reacciones fueron igual de viscerales, con mensajes que hablaban de cómo Jason representaba la voz del pueblo humilde que triunfa contra todo pronóstico. Incluso en lugares más lejanos como Australia o Japón, donde existen pequeñas pero apasionadas comunidades de oyentes de música latina, aparecieron publicaciones en inglés y japonés, lamentando la pérdida de un talento que había llegado hasta ellos por recomendación algorítmica. Cada país aportaba su matiz emocional, pero todos coincidían en la sensación de robo, como si la vida le hubiera arrebatado a alguien que todavía tenía mucho por dar. Las diferencias idiomáticas y geográficas se desvanecían ante el lenguaje universal del duelo por un artista que había tocado fibras profundas en almas diversas. El shock inicial fue tan intenso que muchos se negaron a aceptar la realidad durante horas enteras. En chats privados y en publicaciones públicas se repetían frases como "no puede ser", "debe ser fake news", "por favor que alguien diga que es mentira". Personas que nunca habían llorado por la muerte de un famoso se encontraron con lágrimas rodando por sus mejillas sin control, sorprendidos por la profundidad de su propio sentimiento. La incredulidad se manifestaba en formas distintas según la personalidad de cada uno. Algunos se quedaban mirando la pantalla en blanco, incapaces de procesar la información, mientras otros buscaban frenéticamente videos antiguos del cantante para confirmar que seguía existiendo en algún lugar del pasado.
El corazón latía con fuerza desbocada, como si el cuerpo entero se rebelara contra la noticia. Recuerdos personales irrumpían sin aviso, momentos en que una canción suya había sonado en el auto durante un viaje largo, o cuando la habían puesto en una fiesta para animar el ambiente. Todo eso ahora parecía teñido de nostalgia prematura y de un dolor punzante. La mente jugaba trucos crueles, repitiendo escenarios alternativos en los que el accidente no había ocurrido, en los que Jason seguía vivo y planeando su próximo concierto. Pero la realidad volvía a golpear con cada nueva notificación, con cada historia compartida que confirmaba lo irreversible. El no creer se mezclaba con la rabia sorda contra el destino, contra la avioneta, contra el cielo mismo que se había llevado a alguien tan joven y tan lleno de vida. Muchos confesaron haber sentido un vacío físico en el pecho, como si una parte de ellos se hubiera desprendido junto con la noticia. El shock no era solo intelectual, era visceral, corporal. Un golpe que dejaba sin aliento y con la mirada perdida. Horas después, cuando la negación empezó a ceder paso a la aceptación forzada, el llanto se volvió colectivo. Un río de emociones que cruzaba océanos y unía a desconocidos en el mismo sentimiento de orfandad. Las redes sociales se convirtieron en un cementerio digital de recuerdos y despedidas en cuestión de horas. Apenas la noticia se asentó como verdad inapelable, empezaron a aparecer publicaciones que nadie había planeado escribir esa mañana. Fotos antiguas del cantante en escenarios improvisados, selfies con fans sudorosos después de un concierto, capturas de pantalla de letras que alguien había guardado porque le hablaban directamente al alma. Cada imagen venía acompañada de frases rotas, de oraciones a medio terminar que intentaban expresar lo inexpresable. Te extraño antes de que te fueras, escribió una muchacha desde Los Ángeles, y el comentario acumuló miles de reacciones en minutos. Otros simplemente ponían el emoji del corazón negro seguido del nombre completo Jason Jiménez, como si con eso bastara para sellar un pacto de dolor compartido. En TikTok los videos se multiplicaban como fuego en pasto seco, jóvenes bailando sus canciones más movidas con lágrimas corriendo por la cara, o sentados en silencio mientras sonaba una balada lenta y la cámara enfocaba solo sus ojos hinchados. Instagram Stories se llenaron de fondos negros con la silueta del micrófono y la fecha fatídica escrita en letras blancas temblorosas. Twitter, ahora X, era un torrente interminable de hilos donde cada usuario contaba su historia personal con él, cómo lo descubrió en una playlist recomendada, cómo su voz los había sacado de depresiones oscuras, cómo habían viajado horas para verlo en vivo. Los mensajes de famosos empezaron a llegar también. Cantantes de diferentes géneros que lo admiraban en silencio ahora se atrevían a decirlo en público, y cada publicación era retuiteada hasta el cansancio. La plataforma se saturó de contenido relacionado con él. El algoritmo parecía entender que nada más importaba en ese momento, y empujaba hacia arriba cualquier mención, cualquier cover, cualquier recuerdo. Era como si el mundo entero hubiera decidido detenerse para velar a un hombre que nunca imaginó que su partida iba a unir a tanta gente extraña entre sí. Las despedidas se escribían en todos los idiomas, en Spanglish, en portuñol, en inglés con acento latino, pero todas decían lo mismo con diferentes palabras: adiós campeón, descansa en paz guerrero, gracias por la música que nos salvó. El llanto colectivo encontraba su cauce en esas pantallas que brillaban en la oscuridad de habitaciones cerradas, y cada like, cada compartir, era una forma de decir: estamos aquí, no estás solo en esto. El dolor alcanzó su punto más alto cuando empezaron a circular los videos de sus últimas presentaciones. Alguien subió la grabación de su concierto en Medellín apenas unos días antes, donde se le veía riendo, sudando, abrazando al público como si fueran familia. Verlo tan vivo, tan lleno de energía, tan presente, resultaba insoportable para muchos. El contraste entre esa imagen radiante y la certeza de que ya no volvería a subir a ningún escenario hizo que el pecho se apretara hasta doler físicamente. En diferentes países, la gente organizó velorios improvisados en sus casas, encendieron velas frente a retratos impresos en hoja A4, pusieron altavoces en las ventanas para que las canciones resonaran en las calles. En Miami, una multitud se congregó frente al restaurante donde él había comido alguna vez y cantaron a coro sus éxitos más conocidos hasta quedarse roncos. En Madrid, grupos de amigos se reunieron en parques pequeños, reproduciendo discos enteros mientras se pasaban botellas de aguardiente en su honor. En México, DF, las cantinas populares pusieron sus temas uno tras otro, y los meseros dejaron de cobrar las cervezas a quienes lloraban con la cara enterrada en las manos. El clímax emocional llegó cuando se filtró el audio de un último mensaje de voz que había enviado a un amigo, horas antes del vuelo. Una risa despreocupada, un te quiero hermano dicho con esa calidez que lo caracterizaba.
Ese fragmento se viralizó hasta convertirse en himno de despedida, y millones lo escucharon una y otra vez como si al repetirlo pudieran retenerlo un poco más. Las lágrimas no paraban, corrían sin vergüenza, en público, en privado, en el trabajo, en el metro. Hombres que rara vez mostraban debilidad se quebraban al oír su voz rasgada diciendo gracias por el apoyo, y mujeres que lo habían seguido desde sus inicios sentían que perdían a un hermano, a un confidente, a alguien que entendía sus batallas sin necesidad de explicaciones. El mundo entero parecía llorar al unísono, un coro roto y hermoso de dolor que no conocía fronteras ni horarios. Era como si la muerte de Jason hubiera abierto una herida colectiva que nadie sabía que llevaba dentro, y ahora sangraba sin control, empapando todo lo que tocaba. Para los fanáticos internacionales, Jason Jiménez nunca fue solo un cantante colombiano más. Era el que ponía palabras a lo que ellos no se atrevían a decir. El que convertía el despecho en himno de baile, la pobreza en orgullo, la lucha diaria en motivo de celebración. Desde el primer momento en que su música empezó a circular fuera de Colombia, gracias a las plataformas digitales, conquistó corazones que hablaban otros idiomas, pero sentían las mismas cosas. En Venezuela lo adoptaron como propio porque sus letras hablaban de escasez, de migración forzada, de sueños aplastados que se niegan a morir. En Perú y Bolivia sus canciones sonaban en las combis y en las ferias populares, y la gente las cantaba como si fueran suyas desde siempre. En España lo descubrieron en bares latinos de Lavapiés y El Raval, y terminaron comprando entradas para verlo en vivo porque su presencia en el escenario era magnética, imposible de ignorar. En Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes de segunda generación, representaba esa conexión con las raíces que a veces se diluía en el día a día, y sus temas les recordaban de dónde venían sus padres, sus abuelos. Incluso en países asiáticos donde la música latina llega por curiosidad, había quienes guardaban sus discos en playlists secretas y aprendían frases en español solo para entender mejor lo que cantaba. Jason era el puente entre mundos distintos, el que hacía que un muchacho en Tokio sintiera lo mismo que una muchacha en Cali cuando sonaba una de sus baladas desgarradoras. Su voz tenía esa cualidad rara de atravesar barreras culturales sin esfuerzo, de llegar directo al hueso del sentimiento humano. Los fans internacionales lo veían como un héroe cotidiano, alguien que había salido de la nada y había llegado lejos sin perder la esencia, sin volverse inalcanzable. Por eso su muerte dolía tanto, porque se iban con él miles de historias personales que él había ayudado a escribir sin saberlo. En su figura se reflejaban las victorias pequeñas y las derrotas grandes de millones de personas que nunca lo conocieron en persona, pero lo sentían como familia. Esa pérdida se convirtió en algo que trascendía cualquier mapa o frontera. No era solo la muerte de un artista popular, era el fin de una voz que había acompañado a generaciones enteras en sus momentos más duros y más felices. Desde las montañas de los Andes hasta las calles de Los Ángeles, desde los barrios humildes de Caracas hasta los apartamentos pequeños de Barcelona, su música había sido banda sonora de vidas enteras. Cuando se fue, se llevó consigo una parte irreemplazable de esas existencias, un eco que ya no volvería a sonar igual. Los fans en todo el planeta sintieron el mismo vacío, el mismo hueco en el estómago que aparece cuando pierdes a alguien muy cercano. Las fronteras se volvieron irrelevantes porque el duelo no entiende de pasaportes ni de usos horarios, solo entiende de ausencia. En cada rincón donde sonaba una de sus canciones, ahora había un silencio que pesaba toneladas, un recordatorio constante de que la vida puede terminar de golpe y dejar a millones llorando a la vez. El mundo entero se vistió de negro por dentro, aunque por fuera siguiera girando como si nada hubiera pasado. Pero para quienes lo quisieron de verdad, nada volvería a ser igual. Jason Jiménez se había convertido en patrimonio emocional de la humanidad latina y más allá, y su partida dejó una herida abierta que tardaría años en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía del todo. El dolor cruzó océanos, montañas y desiertos, y se instaló en el pecho de cada persona que alguna vez tarareó sus letras con el corazón en la mano. Chungtam se abre como un capítulo inevitable en esta historia de duelo colectivo, el momento en que el silencio empieza a ceder terreno al intento desesperado de mantenerlo vivo a través de la memoria activa. En todas partes del mundo los fans comenzaron a organizar tributos que nadie había coordinado, pero que surgieron de forma natural, como si una fuerza invisible los guiara. En las calles de Bogotá y Medellín se improvisaron altares con flores amarillas y blancas, velas que ardían día y noche, fotos ampliadas pegadas en paredes húmedas por la lluvia. Pero el fenómeno no se limitó a Colombia. En Buenos Aires, grupos de argentinos que lo seguían desde sus primeras giras virtuales montaron pantallas gigantes en plazas públicas para proyectar sus videos en loop eterno, y la gente se sentaba en el suelo a cantar con la garganta rota.
En Santiago de Chile, las radios comunitarias dedicaron bloques enteros a su discografía completa, interrumpiendo solo para leer mensajes de oyentes que llamaban llorando para contar anécdotas personales. En Lima, los taxistas ponían sus canciones a todo volumen con las ventanas abiertas, convirtiendo cada semáforo en rojo en un pequeño concierto callejero de despedida. Incluso en ciudades donde su nombre apenas empezaba a sonar con fuerza, como en Lisboa o en Berlín, pequeños círculos de latinos expatriados se reunían en departamentos estrechos para ver documentales caseros hechos con clips de YouTube y fotos robadas de Instagram. Cada tributo tenía su propio sabor, su propia forma de expresar el vacío, pero todos compartían la misma urgencia de no dejar que su legado se diluyera en el olvido rápido de las noticias virales. Se grababan covers acústicos en balcones, se pintaban murales con su rostro sonriente mirando al horizonte, se tatuaban fechas y fragmentos de letras en la piel como promesas de recordarlo siempre. Los niños pequeños que habían crecido escuchando sus canciones en el carro de sus padres, ahora preguntaban por qué ya no cantaba más. Y los adultos respondían con lágrimas contenidas que se había ido al cielo a cantar para los ángeles. Esos gestos espontáneos, multiplicados por millones, construyeron una red invisible de amor y gratitud que envolvía el planeta entero. Nadie quería aceptar que el capítulo se había cerrado de golpe, así que escribían nuevos renglones con velas, con canciones, con abrazos a extraños que compartían el mismo dolor. El tributo se volvió una forma de resistencia contra la muerte misma. Una manera de decirle al universo que Jason Jiménez no se iría tan fácilmente mientras quedara alguien respirando que recordara su voz. El 9º capítulo llega envuelto en una calma extraña, esa que aparece después de la tormenta más violenta cuando el cuerpo ya no tiene más lágrimas para derramar, pero el alma sigue sangrando en silencio. Los días posteriores al accidente trajeron una especie de recogimiento global, un repliegue hacia adentro donde cada fan se enfrentaba a solas con lo que significaba esa ausencia. En las mañanas frías de Hanoi o en las tardes calurosas de Miami, la gente ponía sus canciones favoritas a bajo volumen, como si temiera despertarlo o molestarlo en el más allá. Se escuchaban los temas con una atención distinta, buscando matices que antes pasaban desapercibidos, descubriendo dolores y esperanzas que ahora resonaban con una intensidad nueva. Muchos confesaron haber vuelto a escuchar discos enteros de principio a fin, sentados en la oscuridad, dejando que cada nota les atravesara el pecho como una aguja caliente. Las letras que antes eran solo fondo musical ahora parecían profecías o testamentos, palabras que él había dejado como herencia para cuando ya no estuviera. En chats privados de fans de diferentes países se intercambiaban capturas de pantalla de frases subrayadas, de versos que de repente cobraban un sentido trágico y hermoso al mismo tiempo. Se hablaba de cómo su música había ayudado a superar rupturas, enfermedades, desempleo, migraciones forzadas, y ahora esa misma música servía para superar la pérdida de quien la había creado. El proceso de duelo se volvió íntimo y compartido a la vez, porque aunque cada uno lloraba en su rincón del mundo, sabía que en ese instante millones hacían lo mismo. Aparecieron playlists colaborativas en Spotify, con títulos como Para siempre Jason o Canciones que nos dejó, y la gente agregaba temas no solo suyos, sino de otros artistas que él había mencionado en entrevistas, como si quisieran tejer un tapiz sonoro que lo mantuviera acompañado. En las noches de insomnio muchos se quedaban mirando el techo mientras sonaba una balada lenta, imaginando qué diría él si pudiera ver todo esto, si pudiera saber cuánto lo extrañaban. Algunos encontraron consuelo en la idea de que su energía no se había extinguido del todo, que seguía vibrando en cada altavoz que reproducía su voz, en cada corazón que latía al ritmo de sus corridos. Otros se enfadaban con el destino, con la avioneta, con el cielo indiferente, pero esa rabia también era una forma de mantenerlo cerca, de no dejar que el olvido ganara terreno. Poco a poco el dolor agudo se fue transformando en una tristeza dulce y profunda, esa que acompaña a las personas queridas que se van pero dejan huellas imborrables. Jason Jiménez se instaló en la memoria colectiva como una estrella que ya no brilla en el cielo, pero cuya luz sigue llegando años después. El 9º capítulo no es de cierre, es de continuación silenciosa, de aprender a vivir con el hueco que dejó, de llevarlo dentro como un secreto precioso y doloroso a la vez. Porque aunque el mundo siga girando y las noticias pasen a otras tragedias, en millones de almas su nombre seguirá pronunciándose con cariño, con nostalgia, con gratitud eterna por haber existido y haber cantado como nadie más lo hizo.